Y la guerra empieza el 1 de mayo a las 4:40 de la mañana, cuando los aviones ingleses llegaron y empezamos a sentir que todo lo que habíamos pensado que no iba a pasar, estaba pasando. Y el día de la máxima resistencia, que fue donde se entregó absolutamente todo, fue el 14 de junio. Y se estima, yo estimo que por investigaciones, la guerra termina alrededor de las 10 de la mañana, pero el cese final de hostilidades termina a las 14 horas. Ahí se firma un convenio entre Jeremy Moore y el general Menéndez. Geográficamente están a 600 kilómetros de Río Gallegos. Si uno sacase el agua, que justamente cuando se hizo la búsqueda del submarino Ara San Juan, se trabajó con computación, se sacó el agua y se ve absolutamente que el lecho marítimo está directamente enganchado con Malvinas. Es como decir, si yo pongo, mi mano son Malvinas, mi cuerpo es el continente, y yo pongo este codo dentro de un fuentón, ustedes van a decir, estas son dos islas que están flotando acá, pero no las puedo sacar porque acá están enganchadas con el continente. Eso es geográficamente. Históricamente, en 1774, con las bulas papales y todo eso, los franceses le entregaron a España lo que en su momento ellos habían descubierto primero, que fueron Malvinas, en 1774. En 1775 llegaron los ingleses, un año después. O sea que, históricamente, por descubrimiento, son francesas. Cuando se negoció, se las entregaron a España. Cuando nos liberamos de España, obviamente que son argentinas. O sea, 100% argentinas. En 1965 hubo una reglamentación de las Naciones Unidas, el artículo 2065, en el cual establecía que sí o sí se tenían que sentar a negociar Inglaterra con Argentina por la soberanía de las islas. Inglaterra jamás se sentó a negociar. Jeremy Moore, que fue el comandante de las fuerzas terrestres, tenía la orden de volver a invadir Puerto Argentino en 3 días. Y tardaron 45. Y por eso cuando volvió, para ellos no fue un triunfo. Fue una derrota económica abismal, que todavía hoy la estamos pagando nosotros. Pero no murió con los honores de un guerrero. Murió como que no supo cumplir la tarea que la reina le había asignado. Tengo entendido que Inglaterra usó su casi derrota para aprender mucho. Nosotros como soldados teníamos un FAL, fusil automático liviano, calibre 7.62, muy moderno, era el modelo 80-81, la munición era muy vieja, pero el fusil era excelente. Era mejor que el que usaban los soldados británicos, porque el nuestro era tiro a tiro y metralladora, y los de ellos era solamente tiro a tiro. Y después, todo lo que la chatarra de las guerras sobraba, nos habían vendido. Por eso, la admiración que tiene el mundo con respecto a los pilotos que usaban los Mirage, los A4 y todos esos aviones muy buenos, pero muy antiguos, al lado del Harrier, que era un avión muy versátil, muy manejable. Yo creo que la peor derrota de Malvinas fue la logística. Ninguno fue a ver cómo era el suelo de Malvinas. Al no ir a ver, el suelo es como en Buenos Aires o lo que fuera, y se enteraron que era turba, y la turba es una mezcla de tierra con raíces, en las cuales vos no te puedes desplazar porque lluvia permanentemente, genera como una esponja. Entonces, el primer camión que salió cargado de comida para darle comer a los 10.000 soldados que estábamos desparramados en las islas, se enterró a los primeros 30 metros. Entonces ahí ya empezamos a darnos cuenta que no iba a haber comida porque no había forma, no es que no había comida. La comida estaba en Puerto Argentino, pero no había forma de alimentar, no había forma de hábitat para un soldado que duerme en la trinchera porque se llena de agua congelada todos los días y eso te enferma y te destroza. No había posibilidad de traslado, no había posibilidad de mover. Si una unidad se instaló acá, ya no la podés mover porque los cañones, el armamento, los cajones, no las podés desplazar de un lado para el otro, hay ríos de piedra. Entonces la logística para mí fue lo más vulnerable en lo que respecta al desarrollo de la guerra. Las radios
que usaban nuestros comunicantes eran inglesas. O sea que ellos tenían todas las claves para ingresar. Cuando empezaron a notar nuestros comunicantes que estaban siendo escuchados y justamente vulnerados en esa comunicación, se empezó a hablar guaraní. Y entonces los ingleses se ponían locos porque ya no entendían de qué se estaba hablando. Es de aquí que hoy en Inglaterra se estudia guaraní, para que no vuelva a pasar. Cuando tenés 18 o 19 años, te crees Rambo. Te crees que no te va a pasar nada. Y cuando tenés un equipo y cuando tenés un compañero, es como que uno va superando cualquier escollo que la vida te ponga. Y lo aplicamos sin saberlo en una trinchera, donde el abrazo de un compañero, en caso mío, era José Luis Cerezuela, era cartonero, era analfabeto, tenía 18 años, había tenido un mes de instrucción, pero me abrió su corazón. Y me abrazó y me dice, Tries, acá espalda con espalda, vamos juntos y volvemos juntos. Y yo no lo había conocido antes, porque yo había hecho el servicio militar un año antes y me lo encontré en el pozo. Ante esas circunstancias, cuando hay un equipo consolidado, cuando hay un corazón abierto, cuando hay amor genuino, la guerra es más fácil. Y el hambre pasa desapercibido y recibís cartas que te mandaron de todo el continente, que te levanta el espíritu y te levanta esa moral, porque decís, no estoy solo, el continente está con nosotros, chicos nos escriben, papás rezan y abuelos tejen para los soldados. Así que en ese momento era como decir, bueno, no tenemos esto y lo vamos sobrellevando. Hoy, 43 años después, te digo, gracias al amor que se abrió en el campo de batalla, entre los soldados, con mi sargento y mi teniente y con todo el continente que nos estaba apoyando. Así pudimos sobreponernos a la falta de muchas cosas, fundamentalmente los abrazos, pero de la familia, pero estamos de pie. Yo he visto en el hospital, un hospital que estaba sobrecargado de catres, lleno de heridos, y los médicos se dormían operando, porque no dormían. O sea, no había descanso. Fundamentalmente los últimos días, con muy poco material que tenían, con muy pocos insumos, hicieron cosas magníficas. En el momento la gente se ponía loca y decía, no puede estar pasando esto. Y hoy te entiendo que sí, que pasa esto, porque lo ves hoy con las guerras que están pasando en Israel o en Rusia, Ucrania. Y vos decís, hay desinformación o hay información manejada, acomodada según hacia dónde lo querés llevar. Y eso se manejó siempre así. Cuando llegamos a Puerto Madryn, en Puerto Madryn era una fiesta. Nos abrazaban, nos decían, nos daban pan. Hay un periódico que dice el 19 de junio, el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Y fue realmente eso, fue una fiesta, fue un abrazo, fue un gracias, fue una emoción, fue magnífico. Cuando nos llevaron a los camiones, fuimos a Trelew, de Trelew a Palomar en avión, llegamos a Buenos Aires y no había nadie. No se sabía qué hacer con el veterano. Vos ibas al hospital militar y te decían, no, flaco, vos ya sos civil, yo te firmé el documento, ya cumpliste, tenés que ir a lo civil. Ibas al civil y dices, no, vos te mandaron los milicos, bueno, acá no eras nada para nadie. Entonces, cuando vos en la guerra tenés un sentido de pertenencia, un sentido del para qué estás acá y para qué, cuál es tu misión y qué tenés que hacer, vas y lo vas sobrellevando. Cuando vos volvés y decís, ya está, ya cumplí, me decís gracias y no hay un gracias, ahí empieza a cómo manejas tu cabeza. Cada uno zafó como supo o como pudo. Hoy estamos con apoyo psicológico, hoy hay hospitales preparados, con médicos preparados para atender al veterano de guerra o catástrofes en general. Entonces hoy, 40 años después, sí, o 35 años después te puedo decir sí, pero 35 años después, por 10 años no éramos nada para nadie. Entonces cuando empezamos a formar esas organizaciones de veteranos de guerra en cada municipio y en cada provincia, empezó una contención entre nosotros, 100% magnífico. Cartas de chicos de 8 años, de 12, de 15, de 20, encomiendas, apoyo, campañas solidarias,
rezos, muchos rezos, tejidos. El pueblo estuvo al 100% apoyando al soldado que estaba en Malvinas. Es como todo, estamos en búsqueda del sistema educativo, de lo que es la Dirección General Educativa a nivel nacional, para que enseñen Malvinas desde esta mirada, desde los valores. Con eso vamos a estar ganando la batalla. Pero las vamos a recuperar. Eso sin lugar a duda. Hoy el mundo está cambiando a pasos agigantados, Europa se está destrozando, necesitan de las reservas que tiene toda América completa y se van a sentar en algún momento acá al lado del sillón y decir, che, veamos qué podemos hacer porque me sale muy caro Malvinas. Y sí, le sale muy caro. El desafío fundamental es volver a generar la educación que hemos tenido hace años atrás, muchos, volver a tener justicia, volver a formar ciudadanos de bien. Soy Esteban Tríez, cada dicho me hago responsable de lo que yo dije, puede estar de acuerdo o no, yo lo veo de esta manera, así que manéjense con la libertad que quieran.